algunos años, muchos de nosotros estábamos clavadísimos en una serie de televisión que irrumpía y nos sorprendía por lo fresco que presentaba un tema que a muchos se nos hacía bastante árido: la filosofía en las aulas. Se llama Merlí y era la historia de este profesor de Barcelona que se dirigía a sus alumnos de una forma muy natural, muy espontánea, pero sobre todo que les hacía ver la filosofía como algo que les afectaba y que les involucraba en el día a día. Estoy segura de que muchos de ustedes la conocen y la siguieron tan atentamente como yo, pero nos da pie a hablar justamente de la presencia de la filosofía porque apareció en un momento en el que nuevamente había una polémica sobre la presencia de esta asignatura en las escuelas, en la programación escolar. ¿Era, no era suficiente? ¿Era o era no era adecuada? ¿Estaba actualizada a los tiempos modernos? Para eso vamos a tener hoy en Creando el Futuro este podcast que hace Pinium Education para celebrar sus 10 años de andanza. Tenemos ni más ni menos que a Carlos Javier González Serrano, que es docente de filosofía, de psicología, que es orientador en bachillerato, que además es autor de diferentes artículos, columnas, y que visita universidades con frecuencia para dar todos estos temas y poder charlar y contar su experiencia. Además es autor de 2 librazos, El mundo según Lea, y el otro es Una filosofía de la resistencia, concepto del que hoy hablaremos mucho porque es un gran concepto que siento que a todos ustedes les va a interesar muchísimo. Antes que nada les digo bienvenidos, bienvenidas a todas. Yo soy Laura García y vamos a empezar ya con este episodio en el que vamos a abordar la ciudadanía digital y los adolescentes y sobre todo la presencia de la filosofía en las aulas. Bienvenido, Carlos Javier, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos desde tu casa y comentarnos todo esto que nos tiene un poco pendientes y que yo sé que a muchos de los docentes que nos están escuchando les preocupa. ¿Cómo has logrado tú, cómo es la experiencia de la filosofía en las aulas? ¿Cuál es tu idea, tu opinión sobre por qué debería estar la filosofía en la programación escolar? Bueno, Laura, muchísimas gracias por invitarme a este podcast tan importante, a este pensar y pensarnos entre todos, que es tan importante, porque estamos rodeados de tantos estímulos que muchas veces se nos olvida parar a reflexionar sobre nuestra propia circunstancia. Yo creo que hay un error muchas veces de base, porque muchas veces no nos preguntamos por qué las matemáticas, por qué la biología, por qué la física, y sí que nos preguntamos por el porqué de la filosofía. Y esto debería hacernos pensar por qué siempre se cuestiona el valor de la filosofía en la educación. Seguro o seguramente tenga que ver porque la filosofía no tiene tanto que ver con cuestionar el poder como con mirar el poder con cierta reticencia. Es decir, todos aquellos mecanismos, digamos, que, bueno, pues que nos someten de muy diversos tipos, pero no un sometimiento que tenga que ver con hacernos seres frágiles, sino con incapacitarnos para pensar. Entonces, ¿qué hace la filosofía muchas veces? Pensarnos comúnmente en comunidad, en esos dispositivos de poder, en esas sociedades, para ver cómo podemos vivir de la mejor manera y no individualmente solos, es decir, en nuestras casas, con nuestras pantallas, delante de nuestros teléfonos móviles, sino pensar a través de la palabra pública, a partir de la palabra compartida. Y yo creo que la filosofía, como ayuda a hacer esto, muchas veces la política institucional, digamos, la mira con cierta reticencia. Pero la filosofía es fundamental, sobre todo porque ayuda a entender el mundo. Y déjame dar un dato, Laura. Ahora mismo los índices de comprensión lectora, o más bien de incomprensión lectora, en niños y jóvenes, está disparado. Está más que comprobado estadísticamente que los chavos, como decís allí, los más jóvenes, cada vez entienden menos aquello que leen. Entonces deberíamos plantearnos qué estamos haciendo con nuestro sistema educativo en una sociedad o en una juventud que cada vez entiende menos su propio mundo. La filosofía en este sentido sirve para poner la pausa necesaria para poder pensarnos en comunidad. Y sobre todo yo tengo la idea, Carlos Javier, de que se trata un poco de que no se puede medir. Las otras asignaturas a las que estamos normalmente más acostumbrados son datos y cosas que se pueden cuantificar, y la filosofía un poco lo que hace es cuestionar, plantearse y sobre todo invitar a la gente, a los más jóvenes, a que observen lo que les rodea. Y a lo mejor eso tiene un matiz un poco subjetivo, puede ser a veces, que depende también del profesor que te toque, como en todas las asignaturas. Pero podría ser más subjetivo la manera de transmitir este cuestionamiento a los chavos según lo que uno piense.
Bueno, todo esto depende, como muy bien has indicado, Laura, del posicionamiento o de la manera que tenga cada profesora de afrontar en términos pedagógicos esta asignatura, sea filosofía o sea historia de la filosofía. Pero no debemos olvidar que también tenemos datos objetivos, es decir, la historia de la filosofía cuenta también con un contenido. Lo que ha dicho Platón es lo que ha dicho Platón, o lo que ha dicho Hannah Arendt es lo que ha dicho Hannah Arendt. Entonces, yo de todas formas soy muy partidario. Antes en la introducción, Laura, has dicho una palabra que me parece muy importante y creo que has dado justo en el clavo de lo que consiste o en lo que consiste la impartición de la filosofía en la docencia, y es dejarse afectar por la realidad. Porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que, como decía María Zambrano, que es una filósofa española que estuvo exiliada en muchas partes de Latinoamérica, entre ellas México, también en Cuba, y bueno, pues lo que decía María Zambrano es que hay dos maneras de enfrentarse a la vida. Una, dejándose resbalar, es decir, no agarrando la vida con responsabilidad, es decir, a través del ejercicio de nuestra libertad, simplemente fluyendo, como se dice ahora, como dicen los jóvenes. No, yo es que tengo que fluir, todo tiene que fluir. María Zambrano le preocupaba mucho esto, simplemente dejarnos resbalar por la realidad. Y había otra forma. Y esa otra forma tiene que ver con el ejercicio de nuestra propia libertad, de nuestra propia responsabilidad, porque una sociedad en la que no se pensase sobre la libertad estaría sujeta justamente a lo que tú dices, a la pura subjetividad. Entonces, yo creo que hoy las subjetividades que nos tienen que preocupar son las subjetividades políticas que intentan polarizar, por ejemplo, nuestro discurso, porque nos tenemos que posicionar muy rápidamente sin pensar en qué y de qué modo nos estamos posicionando, y también las subjetividades empresariales, porque estamos rodeados de una esfera de consumismo en la que nos incitan, nos empujan permanentemente a consumir. Entonces, yo creo que la filosofía, lejos de imprimirnos subjetividad o más datos subjetivos, lo que hace es intentar dar una objetividad, un suelo sobre el que pensar todos esos intereses que más o menos nos manipulan. Y además yo mencionaba esta serie, quizá porque sea la más reciente y porque es la que nos parecía más cercana, pero realmente es que eso es la filosofía, más allá de los conceptos, las teorías y aprendernos los nombres, es un poco saber las corrientes según las cuales podemos interpretar el mundo que nos rodea, y también un poco saber dónde queremos nosotros situarnos, ¿no? Dentro de todo ese mundo, porque pues cada quien es muy libre, pero también hay unas maneras de ver las cosas que podrían también ayudarnos o sentirnos en comunidad a veces, ¿no? Justo esa cercanía que tenía este profesor Merlí era un poco la que nos enganchaba. Decía, ay, ¿por qué no tuve un profesor así que me hablara de las cosas con esa sencillez? Y a la vez este profesor tenía problemas en su centro escolar por la libertad con la que le hablaba a los chavos. ¿Será que tenemos un poco de miedo a que los más jóvenes de repente piensen tanto, cuando siento que es ahí donde tenemos un poco que plantarles esa semilla? ¿Qué nos da miedo a los mayores de que la filosofía les pueda inculcar a los más jóvenes? También la serie tiene un poco de truco, porque digamos que las clases de Merlí en la serie, claro, se tienen que adaptar al tiempo televisivo, y las clases duran 2, 3 o 4 minutos. Y no debemos olvidar que los profesores de filosofía tenemos que dar clases durante una hora, durante hora y media, si es en la universidad. Y claro, las clases no fluyen tan rápidamente, y tenemos que enseñar esa historia de la filosofía también. Pero yo creo que no debemos ver a nuestra juventud con ese miedo, Laura. Y yo creo que lo más importante que tenemos es justamente nuestra juventud, porque se habla muchas veces de que la juventud es el futuro. Pero es que nos olvidamos en muchas ocasiones que la juventud es el presente, porque siempre les estamos llenando de expectativas, les estamos diciendo, bueno, llegarás a ser importante, llegarás a estudiar lo que tú quieres, llegarás a ocupar un puesto laboral de importancia, pero ¿qué está ocurriendo hoy? ¿Qué estás haciendo hoy con tu juventud? Entonces, creo que las docentes tenemos una relevancia social que muchas veces no se nos reconoce, y esto deberíamos reivindicarlo, porque muchas veces también pasamos mucho más tiempo con los chavos que las propias familias. Entonces, somos nosotros quienes nos convertimos también en agentes socializadores. No solo les enseñamos, sino que también les introducimos en la sociedad. Y has dicho dos palabras, Laura, que me gustaría mencionar muy rápidamente, que me parece que también dan en el clavo. Me estás poniendo preguntas muy difíciles porque dan justamente en el clavo. Has mencionado dos verbos. Por un lado, interpretar. La palabra o el verbo interpretar tiene mucho que ver con la filosofía, porque justamente nosotros partimos, como antes has dicho, de una subjetividad, de una
de unas convicciones y de unos conocimientos subjetivos que lo que nos tienen que empujar es a poder interpretar con independencia intelectual y con independencia emocional el mundo que nos rodea. Entonces también el gesto, la acción de interpretar también es algo activo. No nos tienen que dar esa interpretación. Ni siquiera los profesores de filosofía les tenemos que imprimir o les tenemos que obligar a ver el mundo desde la panorámica de Nietzsche o la panorámica de Sartre o la panorámica de Simone de Beauvoir. No podemos hacer eso. Les tenemos que dar herramientas intelectuales para que ellos, los estudiantes, puedan ver el mundo desde su propia perspectiva, es decir, interpretar el mundo. Y por otro lado, el verbo querer. Has mencionado esos dos verbos, interpretar y querer. Pero para interpretar hay que querer interpretar, Laura. Y para poder querer interpretar, les tenemos que dar esas herramientas intelectuales. Porque muchas veces lo que está sucediendo es que nos dan maneras de interpretar el mundo que están prefabricadas, que ya están prediseñadas, y lo que les tenemos que empujar desde la historia de la filosofía y desde la enseñanza de la filosofía en general es a darles herramientas intelectuales con las que ellos se vean capacitados para, lejos del paternalismo adulto, porque muchas veces vamos detrás nosotros y les decimos, no, es que esto está mal, esto está bien. Son ellos quienes, como tú muy bien dices, tienen que aprender a querer interpretar su propio mundo. Y además en temas que suenan bastante trillados y bastante obvios, pero que tú en el mundo, según Lea, pues además presentas de una manera muy, muy linda, muy fácil, muy natural y muy espontánea, que es pues la naturaleza, la familia, los amigos, la muerte, el paso del tiempo, ¿no? En el caso de escribir libros que van dirigidos a los chavos, para ti, ¿qué es lo que tiene que tener fundamentalmente para dejarle justamente esa libertad al chavo y que no lo manipulemos, que es otra palabra de la que me gustaría hablar en la siguiente pregunta? Porque muchas veces es eso, esa imposición de la que tú hablabas, que con los libros a veces pasa y que es muy difícil de repente como conseguir esa manera de presentar los temas para decir, ahí te dejo yo el balón para que tú ya regatees y ahí lo marques y vayas directamente a gol. Para ti, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que te planteas a la hora de escribir estos textos? Bueno, en el caso del Mundo según Lea, que es un libro que lo cuento muy brevemente, Laura, pero la idea de escribir este libro, aparte de que una editorial muy importante me propuso escribir el libro, surgió sobre todo a raíz de que una niña muy pequeña, a lo mejor tendría 5 o 6 años, como mucho, me paró en el pasillo del colegio. En el colegio tenemos desde educación infantil hasta bachillerato, justo antes de salir al mundo adulto, a la universidad. Y lo que sucedió es que esta niña, muy pequeña, me vio tan alto, yo mido 1,90, soy bastante alto, y me preguntó, oye, ¿y tú de qué eres profe? Y yo le dije, pues de filosofía. Y ella me preguntó, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Qué hacéis en filosofía? Y yo le dije, pues hacernos preguntas. Y lo que la niña me respondió fue muy curioso, pero también habla mucho de nuestro presente, Laura. La niña me contestó, yo es que cada vez que pregunto por qué a mis padres, a mis profesores, a los adultos de referencia, lo que me dicen cada vez que pregunto por qué es que me calle, es que estoy siendo muy pesada. Entonces este libro es una llamada, es una incitación, sobre todo a los adultos, aunque sea un libro dirigido a niños y niñas, es una incitación sobre todo a dejar que los niños y las niñas pregunten, porque muchas veces nos ponemos a explicarles todo como si ellos no pensaran. Y ellos, claro que piensan, los niños piensan. Lo que no les dejamos muchas veces es expresar sus propios pensamientos. Entonces, y si me permites, yo creo que lo que se está perdiendo hoy con tanto estímulo y tanta pantalla a la que estamos acostumbrados y que hemos normalizado su uso, lo hemos normativizado incluso, es que ya el criterio sobre esa interpretación de la que hablábamos antes del mundo ya no es nuestra, sino que es una interpretación que, como también mencionaba antes, nos viene prefabricada. ¿Qué significa esto? Que hemos perdido el propio criterio. Estamos perdiendo la capacidad para elegir, la capacidad para tener nuestra propia perspectiva del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sobre todo, transmitir entre los adultos, primero, el valor de la pregunta. Y en segundo lugar, cuando preguntamos a un niño o a una niña, no coartar sus respuestas. Porque en muchas ocasiones lo que hacemos es darles nosotros la interpretación que tienen o deben tener, pero siempre lo hacemos desde nuestro prisma. Primero les tenemos que dejar hablar. Evidentemente, si están equivocados, les tenemos que corregir, porque en eso consiste también enseñar y educar.
pero sobre todo les tenemos que escuchar. Esto es importantísimo. Así que por un lado el valor de la pregunta y por otro lado el valor de la escucha, Laura. La filosofía misma, por supuesto. Y también responder con preguntas. Yo no sé, pero yo con mi hijo tengo como una especie de aguanto hasta la pregunta 12. Ya después me tengo que inventar algo porque ya no me salen más respuestas, por lo menos evidentes, para poderle dar una respuesta que a él le satisfaga, porque son infinitos. Y luego hay otro concepto también, el de la atención, que ya hemos tocado en este podcast, en otro episodio anterior. Eh, ¿Tú cómo le haces para que los chicos se enganchen en las clases? Porque muchas veces, tú decías, es una hora lo que hay que estar delante de ellos, los chicos a veces no llegan ni con el mayor interés, a veces vienen cansados, no han comido bien, han tenido un mal día, lo que nos pasa a todos, pero digamos que hay que lograr su atención y hay que engancharles y uno parece que tiene que ser también un entretenedor, ¿no? Delante de ellos. Y eso también todos los días no es fácil. ¿Nos puedes platicar un poco cómo tú consigues o qué has visto de lo que tú haces que sí funcione un poco más? Bueno, lo primero, decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir y supongo que allí en México también sucede, pero aquí en España, en Europa en general, las últimas leyes educativas hablan mucho de la gamificación o de la ludificación de la tarea docente. Es decir, tenemos que enseñar muchas veces jugando o a través del entretenimiento. El problema, Laura, es que cuando nosotros, el profesorado, el personal docente, que somos los profesionales que nos dedicamos a la educación, cuando entramos a una clase, yo lo primero que me fijo es si mis alumnos han dormido bien, si están tristes, si están alegres, cuál es el ambiente emocional de una clase. Y yo les recomiendo muchísimo siempre que ellos se pregunten entre ellos mismos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado la noche? ¿Cómo te encuentras? Tenemos que preguntarnos, porque muchas veces y esto tiene que ver también con el uso indiscriminado de las redes sociales. Como vemos a la gente lo que cuelga en las redes sociales, ya partimos del prejuicio de que sabemos su estado, de que conocemos su estado, cuando en realidad no es así. El aula es un lugar emocionalmente cargado, por todas las razones que acabo de decir. Entonces, muy rápidamente, ¿cómo yo logro o intento captar la atención de mis estudiantes? Pues esto a lo mejor suena un poco rancio, Laura. Esto a lo mejor suena un poco antiguo, incluso con respecto a las nuevas teorías pedagógicas. Pero cuando mis estudiantes, sobre todo los más mayores, pero también les pasa a los pequeños, yo doy clases desde los 12 años hasta los 18 y luego en la universidad. Pero lo que más les llama la atención es que su profesor conozca bien su materia, que su profesor, sobre todo, transmita bien su materia. Y no solo eso, porque está el componente cognitivo, el componente intelectual, el componente erudito, pero por otro lado está también el componente emocional. Y yo doy mucha importancia a la pasión que tenemos que imprimir los docentes por nuestra materia, ya ni siquiera por nuestros alumnos, sino porque nadie mejor que nosotros conoce aquello que hemos estudiado. Entonces, si nosotros no defendemos nuestra materia desde el aula, ¿quién lo va a hacer entonces? Lo que tenemos que hacer es reivindicar el valor del conocimiento y cuando los estudiantes se dan cuenta de que tú sabes, sucede algo muy bello, Laura, y es que ellos quieren ser partícipes de ese mismo conocimiento. Entonces es ahí donde se forja, yo creo que la magia de la docencia. El otro libro que yo mencionaba antes, justo el de la filosofía de la resistencia, que tiene un subtítulo muy, muy padre, un apellido, como dicen algunos, que es Pensar y actuar contra la manipulación emocional. Y tú que has mencionado varias veces las emociones y todo el tema emocional, me llama mucho la atención porque tiene que ver mucho, evidentemente, con el uso del Internet que estamos teniendo ahora y que en los jóvenes es un poquito más vulnerable el tema porque quizá tengan menos resistencia o porque estén menos hechos, más maduros para poder un poco defender esa personalidad propia. ¿Qué es esta filosofía de la resistencia y a qué te refieres con la manipulación emocional? Con la resistencia, Laura, pasa algo, como muy bien sabes, muy particular, y es que las resistencias en física, en términos físicos, soportan cierta carga energética. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que nosotros estamos viviendo desde una resistencia que está bastante quemada, que está al borde del colapso, del cortocircuito. Entonces estamos aceptando muchas veces situaciones que son inaceptables. Y yo lo que defiendo en este libro, o con esta filosofía de la resistencia, es que tenemos que pensar y pensarnos en común porque estamos muchas veces eh, influidos demasiado en
demasía con el imperativo de la adaptabilidad. Hay ahora un imperativo se ha puesto de moda esta palabra que tanto critico desde un punto de vista meramente psicologicista, digamos, que es la palabra de la resiliencia. Todos nos tenemos que adaptar y tenemos que tener cierta resiliencia con respecto a las situaciones onerosas o perjudiciales que nos acontecen en nuestra existencia. Ahora bien, yo lo que planteo es, tenemos que aguantar todo, tenemos que adaptarnos a todo, porque este imperativo no solo de adaptarnos a todo, sino también este imperativo de ser felices continuamente. Entonces, esta manipulación emocional a la que me refiero solo se puede curar, solo se puede empezar a aliviar cuando nos demos cuenta de que somos nosotros quienes tenemos como sociedad y también individualmente las herramientas intelectuales para poner cara, para afrontar, para arrostrar, que es un verbo que me gusta mucho, poner rostro delante de esa manipulación emocional del si quieres puedes, de la meritocracia muchas veces falsa, porque no partimos de las mismas condiciones socioeconómicas en muchas ocasiones y sin embargo se nos vende que podemos llegar a cualquier parte. Bueno, pues lo que habría que hacer, si eso es cierto, es poner un suelo desde el que la meritocracia sea posible, pero ahora mismo es imposible. Entonces, siempre nos están diciendo que el tiempo de la plenitud está por llegar. Siempre nos están llenando el futuro de expectativas que en muchas ocasiones no se pueden cumplir. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar desde el presente qué me es posible a mí hacer por mi sociedad y por mí mismo. Pero lo único que puede arreglar esta manipulación emocional es pensar desde la docencia en cualquier asignatura, no hace falta que sea la filosofía, pensarnos responsablemente, es decir, desde el ejercicio de nuestra propia libertad. La manipulación, sobre todo en las redes, ¿crees que recaiga mucha responsabilidad en los docentes? ¿Qué podríamos hacer los docentes en las aulas para darles pues ciertas pautas para darse cuenta, para identificar esa manipulación, ¿no? Porque la manipulación, pues todos estamos expuestos a ello, pero lo primero es darse cuenta de, aquí hay una tendencia, aquí hay una manipulación, y luego cómo hacer para no seguir la ola, porque muchas veces es casi el rebaño, ¿no? Y cuando uno se quiere salir es cuando es más complicado. ¿Desde la docencia se puede ayudar un poco en esta resistencia a la manipulación? Yo creo que lo que se da en el aula, lo que se da en colegios, institutos y en escuelas en general es un acompañamiento. Yo voy al lado de mis estudiantes intentando que ellos no se caigan, intentando que ellos tengan siempre una persona adulta de referencia en la que se puedan ver no como ideal, porque muchas veces también pecamos desde el profesorado o se nos ha cargado con demasiada responsabilidad de que tenemos que ser el espejo en el que los estudiantes se miren. Pero ¿qué ocurre con las familias? ¿Y qué ocurre cuando los estudiantes miran la televisión? ¿O qué ocurre cuando los estudiantes, es decir, los niños y los jóvenes y los adolescentes están mirando las redes sociales que muchas veces son alimentadas por padres, madres, por incluso políticos, cuando los políticos simplemente se enredan? Supongo que en México sucede como en España y como en todo el mundo, que se enredan con conflictos, con insultos, con tú eres más, tú eres menos. ¿Qué estamos haciendo con la sociedad? Entonces, desde la educación lo que tenemos que hacer, desde ese lugar de acompañamiento, lo que tenemos que, yo sobre todo lo que digo, Laura, a mis estudiantes, es que no tienen que habitar en las redes sociales, no tienen que habitar en la esfera digital, porque el problema de la esfera digital es que está todo prediseñado para mi goce. Es una especie de parque de atracciones. Yo subo un post, subo una publicación, una foto, un tweet, lo que sea, y yo estoy esperando los likes. Cuando a mí me dan los likes necesarios, yo me siento gratificado, pero esto es solo una parte de todo este negociado, de esta manipulación emocional. También tiene que ver con, yo me meto a una plataforma de distribución de música, por ejemplo, de las más conocidas o no menos conocidas, no pasa nada porque demos publicidad porque es muy conocida, Spotify, por ejemplo, y a mí lo que me sale son todas las preferencias que, conforme a mis gustos anteriores o a lo que yo he escuchado, lo que se supone que yo debo seguir escuchando. Y esto en Spotify, pero también en Instagram, también en Facebook, también en Twitter o X, como se llama ahora, y toda la plataforma digital está hecha para que yo no quiera salir de allí porque todo está hecho para mis gustos. ¿Qué les tenemos que transmitir a nuestros estudiantes? Que la vida está expuesta a los claroscuros, que la vida no es un continuo fluir en el que yo deseo una cosa y se da la satisfacción rápidamente, como sucede en la esfera digital. La pregunta que debemos hacernos no solo los profesores, sino los adultos es, ¿estamos dispuestos
a no habitar, a no vivir, a no dejarnos avasallar por la fácil vida, por ese arrastrarnos en la vida digital, yo creo que esta pregunta es fundamental. ¿Y tendremos la valentía de volver a la realidad, al mundo real? Nos vas a dejar pensando y nos vas a dejar con taquicardia el día de hoy, Carlos Javier. Oye, tú que tienes una trayectoria tan larga y tantas experiencias y anécdotas seguramente en las aulas con jóvenes de diferentes edades y que han pasado ya algunas generaciones, ¿qué te parece a ti que les interesa, qué les mueve, qué les da miedo a las generaciones actuales? ¿Son muy diferentes a lo que nos pasaba, por ejemplo, a nosotros en la juventud, a los que nos ponemos delante y nos paramos delante de ellos? ¿O quizá justo toda esta vida paralela, virtual, les está generando otro tipo de intereses, de miedos, de características que debamos también atender? Lo que más les interesa, en términos generales, sin intentar caer en un paternalismo estúpido y estupidizante, infantilizante para ellos, les interesa mucho el dinero y el éxito social. Y a mí esto me preocupa mucho, porque solo valoran aquello que crea relumbrón, aquello que impresiona. Si tienes un buen coche, si tienes una buena casa, pero es que, vuelvo a repetir, nosotros somos su espejo. Y si cuando a mí, adulto de 38 años, que me introduzco en las redes sociales y lo único que me están ofreciendo, porque se supone que tendrán acceso a mi banco o acceso al gasto que hago yo con mi tarjeta o lo que sea, me ofrecen casas muy caras o coches muy caros o joyas muy caras o ropa interior muy cara, pero todo muy caro. Entonces, todo lo que estamos haciendo es volcar esas frustraciones de no poder vivir como se supone que tú tendrías que vivir, es decir, acorde a ciertas disposiciones económicas y sociales, se las estamos traspasando a ellos. Y les estamos diciendo, no, es que tú tienes que llegar a ser un grandísimo abogado para tener mucho dinero, o tienes que ser un gran juez, o tienes que ser un gran ingeniero. A lo mejor estamos haciendo enfermar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes y adolescentes de expectativas. Y este es mi diagnóstico, Laura. Creo que lo que tienen miedo es al propio miedo de no estar a la altura de las expectativas que nosotros les estamos imprimiendo. Así que lo que tendríamos que hacer es dialogar con ellos para saber cuáles son sus propios deseos, porque a lo mejor simplemente estamos, y he dicho lo del dinero y la fama, muy adrede, porque es en lo que nos quedamos, pero ¿por qué están deseando eso? ¿Por qué quieren eso? ¿Por qué tienen el deseo de tener mucho dinero o de tener mucho éxito social o mucha relevancia en redes sociales? A lo mejor es que es a lo que estamos dando la importancia los adultos. Así que les tenemos que crear nuevos estímulos, como el conocimiento, como compartir experiencias. Me da igual que sea un paseo, dar una vuelta por un museo, o Laura, enamorarse. Está quedando fuera de su espectro porque incluso las redes sociales o la esfera digital ya les dan muchos estímulos emocionales. Y hay algo muy preocupante, el aumento, por ejemplo, en juegos de apuestas, porque lo que están atesorando a través de esos juegos de apuestas, que es el uso es cada vez más masivo en población adolescente, les está dotando de estímulos fáciles y además, bueno, gano 1 euro o gano 100 pesos o lo que sea y ahora no gano nada, pero bueno, luego ganaré otro poquito. Entonces, están con lo que en psicología se llama la gratificación intermitente, el estímulo intermitente. Entonces, esto lo saben muy bien los psicólogos que están detrás urdiendo esa manipulación emocional. Problema, y ya con esto termino. Si nosotros les estamos introduciendo en esa manipulación fácil, en esa gratificación fácil, y nosotros no les estamos facilitando estímulos distintos, estímulos divergentes, digamos, también nosotros somos culpables de la juventud que estamos creando, muy entre comillas. Entonces tenemos que darles material con el que se puedan pensar, Laura. Y tener claro que tienen miedo a defraudarnos. Y un poquito esta idea de la felicidad, qué es sentir la felicidad, cuánto se puede conservar y en dónde depositar la felicidad, ¿no? Porque todas estas estadísticas donde dicen que todos en el futuro quieren ser youtubers porque tienen esta relación de que eso da la felicidad porque da dinero, porque todo el mundo te conoce, qué tan feliz te hace, ¿no? Un poquito eso. Y en medio de todo eso, la filosofía y el pasado, que la filosofía se relaciona mucho con el pasado, con lo clásico. Ha habido muchos intentos a lo largo de la historia de reivindicar los clásicos, de ver la importancia de por qué voltear al pasado.
pero siempre hay un intento, un interés por transmitirle a los más jóvenes en el pasado también hay muchas respuestas, en el pasado se aprenden muchas cosas y en el pasado también está nuestro futuro. ¿Cómo hacer que estos chavos hoy en día volteen a los filósofos del pasado? Porque parece que todo tiene que ser de gente que lo ubiquen ahora y que puedan ver de carne y hueso. Y a veces la filosofía los vemos ya más de carne y hueso, los vemos en mármol y en piedra, porque los vemos en los museos y en los libros. ¿Qué les dirías tú a esos chavos? ¿Qué les puede otorgar? ¿Qué les puede tender la mano esa filosofía del pasado, estos filósofos y filósofas que vivieron hace tantos siglos? Laura, el acierto en general de dar filosofía, de impartir filosofía en los centros educativos es que renuevan las preguntas. Más que renovar las respuestas, lo que se renueva es el interrogar a la realidad. En primero de bachillerato tienen 16, 17 años. Les leía con ellos la Carta a Meneceo de Epicuro, de este filósofo hedonista que bueno, pues hizo mucha escuela. Bueno, Epicuro comienza esa carta diciendo, no por ser viejo ni por ser joven, más o menos dice así, ni por ser viejo ni por ser joven, dejes de filosofar, dejes de ocuparte de la filosofía, porque la filosofía se ocupa del cuidado del alma. Lo decía con palabras, bueno, él se refería a la palabra griega, es psique, que es alma, pero también se traduce como mente, también es nuestra mente de lo que nos tenemos que ocupar. Entonces, en ese texto, Epicuro, que el primer párrafo de esa carta a Meneceo, menciona también la filosofía relacionada con la felicidad. Y así entronco con toda la pregunta que me has hecho. Nos han convencido de que la felicidad, y han convencido a los jóvenes de que la felicidad se puede adquirir, Laura, de que la felicidad es un producto, de que la felicidad es un bien de consumo con el que yo puedo mercadear o que yo puedo adquirir con dinero, con mi relevancia social. Sin embargo, lo que nos dice, por ejemplo, Aristóteles en la Ética Nicómaco, con los primeros libros, y otros muchos filósofos, vaya, pero que la felicidad es una construcción, la felicidad es un camino, la felicidad es un tránsito, es una senda que tenemos que transitar para poder primero llegar a saber qué nos hace a nosotros felices y, sobre todo, si mi felicidad puede cuadrar con la felicidad del resto de la sociedad. Porque de lo que no nos damos cuenta en muchas ocasiones, y con esto termino, porque es un tema muy extenso, vastísimo, es que y yo se lo digo mucho a mis jóvenes estudiantes, o a los estudiantes más jóvenes, es que cuando ellos quieren ser youtubers y tener gran relevancia, tener muchos ingresos, ¿están pensando ellos también en la felicidad del resto o solo están pensando en una felicidad subjetiva que tiene que ver con cumplir con ciertas expectativas y me estoy olvidando de qué estoy haciendo con el resto de la sociedad? Yo puedo vivir en mi casa porque hay gente que ha hecho esta casa, hay un arquitecto que lo ha pensado y hay profesores que enseñaron a los arquitectos que hicieron esta casa, pero a su vez esos profesores fueron al colegio y les enseñaron a otros profesores y tuvieron madres y padres que les dieron de comer. Todo es una cadena comunitaria, social, en la que todos estamos trenzados. Entonces, lo fundamental, yo creo, es darnos cuenta hoy de hasta qué punto estamos siendo, no ya narcisistas, sino privatistas. Nos estamos olvidando de que vivimos en una esfera pública y creo que es fundamental, sobre todo también en términos de la felicidad, y preguntarnos, ¿por qué me están diciendo desde todas partes que tengo que ser feliz, que tengo que alcanzar la felicidad? Yo, fíjate, y termino con esto, Laura, creo que lo más importante es mantener la alegría. Y la alegría se da en estados puntuales, en momentos puntuales de nuestra vida, pero no estamos alegres permanentemente, porque para estar alegres también tenemos que haber conocido, como he dicho antes, los claroscuros de la vida. Y tenemos que afrontar las frustraciones, tenemos que afrontar el dolor, el sufrimiento también, los sinsabores de la existencia. Pero cuando venga la alegría, sobre todo, compartirla con los demás. Yo creo que esto es fundamental. Y en vez de pensar tanto en la felicidad, ¿dónde estará la felicidad? Pensar sobre todo en compartir la alegría y en que cuando llegue, no desperdiciarla. Creo que esto es importantísimo. Se nos fue el tiempo, Carlos Javier. Disfrutamos muchísimo escuchándote. Yo, desde luego, lo que hago es invitar a la gente a que te lea, porque ahí está toda tu información y tu pensamiento, y que ellos luego pueden subrayar y pueden reflexionar, que es otro gran verbo. Pero nos gusta terminar este podcast siempre pidiéndoles un solo consejo de todas las cosas que tú le dirías a la gente, a los docentes y a las docentes que nos están escuchando. Un solo consejo que creas que les puede ser útil para hoy.
Pues a lo mejor soy muy clásico, Laura, no lo sé, pero muy rápidamente voy a decir la escucha. En mi despacho, o mi despacho en el colegio no se llama despacho del orientador, se llama espacio de escucha. Y ese espacio de escucha también lo pueden estar colonizado, y utilizo esta palabra con toda la intención del mundo, está policolonizado. No, no lo he colonizado yo, sino que allí van estudiantes a hablar con otros estudiantes, estudiantes a hablar con sus tutores o con otros profesores, y van estudiantes a hablar conmigo. Pero creo que lo que sobre todo tenemos que recuperar es una escucha activa en el ejercicio de la docencia. Creo que esto es fundamental. Y lo último, Laura, también en la familia, escuchar a nuestros hijos y a nuestras hijas para saber cuáles son sus auténticos deseos, más allá de lo que le dicen las redes sociales, más allá de lo que ven en las tecnologías digitales o en las pantallas. Escuchar para poder entender, para poder interpretar, hacer filosofía. Pues ahí tienen la invitación, las recomendaciones, las palabras y sobre todo los libros de Carlos Javier González Serrano para poder actuar y pensar contra la manipulación emocional. Porque yo creo que todos en el fondo sabemos que en algún momento somos manipulados y manipulables. Así que ahí está, te agradecemos muchísimo, Carlos Javier, tu tiempo, tus palabras, todo lo que, las puertas y ventanas que nos abres. Y esperemos que esto haya sido de utilidad para todos los que nos hayan escuchado. Esto fue Creando el Futuro de Opinion Education. Yo soy Laura García y a todos ustedes les esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, Carlos Javier. Y ahora sí, te dejamos dormir. Un abrazo. Muchas gracias, Laura.